días. Hoy junto con mis compañeros César Salas Colín y Brian Cano Villanueva y su servidora Marielcio Hernández Torres, venimos representando a la Universidad Mexiquense del Bicentenario, Unidad de Estudios Superiores Atenco, en la materia Actividades Deportivas, Sociales y Culturales, impartida por el licenciado Pablo Beltrán Espinosa. Ahora, nuestro tema. Bueno, en primer lugar y para tener un contexto, vamos a hablar de quién era Karl Marx. Karl Marx fue un pensador de origen alemán de 1818 a 1883, considerado como el padre del socialismo científico. Desarrolló una serie de ideas que critican el sistema capitalista por reforzar las clases y fomentar el poder económico de la burguesía. Bueno, ahora Karl Marx tenía una teoría, esa era llamada la teoría marxista, que era un conjunto de ideas políticas, sociales y culturales que fueron creadas a mediados del siglo XIX por justamente Karl Marx y su colaborador. Esas consistían en modificar el orden social y también en criticar el capitalismo, que era algo que tenía mucha repercusión y mucha influencia en el siglo XX. Para esto, y para entender la teoría marxista, hay que entender qué es el capitalismo. Entonces, el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo de mercado. Ahora bien, la definición marxista de cultura ha venido considerándosele como los valores materiales y espirituales acumulados por el hombre en su práctica espíritu social. La teoría marxista propone, además de eliminar las clases sociales, que el proletariado se encargue de gobernar bajo un sistema socialista con el objetivo de realizar cambios socioeconómicos capaces de conllevar al comunismo y a una sociedad más igualitaria. Para esto también se dirá el concepto de socialismo. Socialismo es la doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras con el fin de lograr una organización de la sociedad, en la cual existe una igualdad política, social y económica de todas las personas, al igual que lo que se lograba era el comunismo, que era esta doctrina económica, política y social que define una organización social en la que no existe la propiedad privada ni la diferencia de clases, y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado, que distribuiría los bienes de manera equitativa y según las necesidades. Según la propuesta teórica de Marx, el dominio de lo cultural, constituido principalmente por la ideología, es un reflejo de las relaciones sociales de producción, es decir, de la organización que adoptan los seres humanos frente a la actividad económica. La gran aportación del marxismo en el análisis de la cultura es que ésta es entendida como el producto de las relaciones de producción, como un fenómeno que no está desligado del modo de producción de una sociedad. Asimismo, la considera como uno de los medios por los cuales se producen las relaciones sociales de producción, que permiten la permanencia en el tiempo de las condiciones de desigualdad entre clases. Tengan buen día, compañeros y maestro. Yo soy César Salas Colín y me complace en presentar el tema llamado Concepto General Marxista de Cultura y algunos autores marxistas. Así que sin más que decir, comenzamos. Está por demás decir que hablar de cultura en el ámbito marxista es una generación tan amplia, pero esto no logra en cierto modo delimitar el concepto de cultura ni mucho menos de opacar características de este fenómeno. Cabe destacar asimismo que varios autores marxistas contemporáneos hayan querido bajo este ámbito precisar más a fondo este concepto de cultura que viene siendo, y como se dijo anteriormente, el conjunto de los valores materiales y espirituales acumulados con el hombre en el proceso de su práctica histórico-social. Aquí resaltaremos a uno de ellos, que es Chesnokov. Chesnokov, la definición que nos otorga en cierto modo es en oposición a lo dado por la naturaleza. Es aquello que abarca la esfera de lo que es la esfera del hombre, asimismo interpretándolo en la vida de una sociedad misma. Pero aquí debemos ser cuidadosos, ya que sin embargo, esto mismo que acabo de decir, no debe interpretarse como lo que está expuesto. Asimismo, esto se refiere a todo lo que no suele ser propio de la naturaleza o que todo lo social no atañe con la cultura, puesto y como es señalado por Chesnokov, la cultura va a coincidir con lo social, lo cual da a entender que no es del todo exacto. La cultura no se identifica con la sociedad, sino que es considerado como un producto. Asimismo, este modo de producción sería, por así decirlo,
un aporte sobre el cual se levanta la cultura misma, asimismo distinguiéndose de esa cultura, incluyendo un proceso en base a cómo se obtiene un producto cultural. Ya sin más que decir, cedo la palabra al siguiente compañero de esta exposición. Retomamos el concepto de cultura de Marx. Él nos dice que es el conjunto de valores materiales y espirituales acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico-social. Él lo considera como un reflejo de las relaciones sociales de producción, la organización que adoptan los seres humanos frente a la actividad económica. La gran aportación que podemos rescatar de su concepto es que se entiende como las relaciones de producción como un fenómeno que no está desligado del modo de una producción de una sociedad. Y comparándolo con el concepto de Chesnokov, él nos dice que la cultura en oposición a lo dado por la naturaleza abarca la esfera de lo que es obra del hombre. ¿Qué quiere decir con eso? Que la cultura comprendería todos los aspectos de la vida de la sociedad, desde la producción hasta las formas ideológicas, inclusive es tan polifacética como la vida social. Señala Chesnokov en su concepto que la cultura no se identifica en la sociedad, sino que la considera como un producto de la actividad que está desarrollada.